¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Qué bueno estar juntos otra vez aquí en su programa Renovando el Entendimiento. Muy contentos de estar otra vez transmitiendo desde la ciudad de Delicias. La última transmisión teníamos mucho frío. Hoy ha cambiado mucho las circunstancias. Estábamos como a 11 la vez pasada, Anita. Fíjese, Leti, y estamos ahora en 27, me dice la señora Rosy. Mucha diferencia, ¿verdad? Fíjese cómo puede cambiar aquí en Chihuahua en estos meses la temperatura. Estamos hablando de 11 contra 27, 16 grados en una semana. Pues bien contentos de estar aquí nuevamente, estudiando el libro de Romanos, ya a punto de terminar el capítulo 8, señora Leti, por fin. Sí lo vamos a terminar hoy, ¿eh? Sí, la vamos a terminar, y dándole la bienvenida a la señora Anita, que la operaron, todo salió muy bien, se ve hasta más muchacha. Muchas gracias. Bien rejuvenecida y bien sí, sana, ¿verdad? Por la llaga de Cristo. Sí. Así es que gracias por recibirnos. Les recordamos que este es un programa interactivo, es muy importante para nosotros sus opiniones, sus comentarios. No somos los portadores únicos de la verdad está en Cristo y tenemos la mente de Cristo. Así es que háganos el favor de compartir y de participar. Y le doy la más cordial bienvenida nuevamente a la señora Anita. Qué bueno verla, señora. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Es un placer y pues me siento así como que emocionada cada vez que viene el miércoles, porque descubro cosas más ligeras, más que antes no entendía, ahora sí las entiendo. Y le pido a todos los que nos ven pues que compartan, porque esta clase, esta verdad es para todo el mundo. Así es, Anita. Y más que los hijos de Dios entendamos bien por qué y para qué estamos aquí. Señora Leti, qué bueno verla. Igualmente para mí me da mucho gusto que estemos aquí como cada miércoles, agradecida con el Señor por la oportunidad que nos da de seguir creciendo en el conocimiento de Él y de su palabra. Y pues también saludando a los que en esta hora están por ahí conectados, son muy bienvenidos. Así es, Pastor Sergio, ¿cómo andamos? Pues muy contentos, como cada vez que tenemos la oportunidad de estar con ustedes conectados para seguir estudiando el libro de Romanos. Ha sido un capítulo muy intenso, con muchísima información, y bueno, estamos a punto de terminar con este capítulo y muy expectantes para ver cómo va a terminar. Pastor, doctor Ugarte, ¿cómo anda? Bien, gracias a Dios, recuperándonos un poco de un proceso gripal fuerte y con nuevos ánimos, nuevos bríos para poder compartir la palabra con ustedes. Señora Rosy, qué gusto saludarla. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, aquí aprendiendo de la palabra. Disfruta este momento y quédese con nosotros. Bueno, nuevamente le pedimos que nos haga el favor de compartir, también díganos de dónde nos está viendo. Somos un cuerpo en Cristo y bien agradecidos por la vida de usted también. Le enviamos un abrazo gordo y te damos gracias, Padre, por este tiempo donde recibimos de ti por medio de Cristo y del Espíritu Santo guía, pero también iluminación de los ojos del entendimiento. Así es que nos disponemos a aprender de ti. Sabemos de que nos hablas, sabemos de que nos guías, sabemos que nos enseñas, y ese es el deseo de nuestro corazón, que Cristo siga formándose en nosotros y que nuestro entendimiento sea renovado. En el nombre de Jesucristo, amén. Hablábamos la semana pasada de que parte medular del nuevo pacto y parte medular del propósito eterno es que Cristo, ya vamos a hablar de todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tuvieran un lugar donde habitar. ¿Sí? Este era el plan original, de que Él tuviera un lugar donde habitar y desde ahí operar. Este punto es tan crucial que si no fuera así, el cristianismo podría ser una religión más. ¿Sí? Nosotros tenemos bien claro que estar en Cristo no es una religión. Sin embargo, si no fuésemos la habitación y si no fuésemos uno con Cristo, estaríamos en el ámbito de cualquier creencia sin vivencia. En otras palabras, podríamos hablar que estaríamos tratando de un conjunto de creencias, ritos, tradiciones, pero sin vida, sin una impartición de vida, y podríamos definirlo así, que sería una filosofía más. ¿Sí?
nada más, una filosofía más que pudiera ser buena, llamada dentro del judeocristianismo o de la cultura judeocristiana, conceptos morales, conceptos buenos, la idea de un Dios, humanistas hasta cierto punto, la idea de tener un Dios en el cielo, pero porque hay una enorme diferencia de que esto no es una religión, porque esto es la impartición de una vida. A nosotros se nos fue dada la vida con Cristo y en Cristo, con Él, porque Él se convirtió en nuestra vida, en nuestro Zoe, y esto nos trajo a nosotros la experiencia de una nueva vida, ¿sí?, por la vida impartida de Cristo en nosotros. Derivado de esto, entramos al reino de Dios, porque esa fue la pregunta que le hace Nicodemo. Ahora, ¿cómo le hago? Tendrás que nacer de nuevo. En otras palabras, hoy lo tenemos claro, es la impartición de una vida que ya nunca se va a salir de nosotros y de la cual nosotros no podemos salir en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, Romanos 8, cuando ya empieza a hablar del amor de Dios, de que nada nos puede separar, hacíamos la aclaración de que no es una separación de que Él nos deje de amar sentimentalmente, porque para empezar, Dios no ama sentimentalmente, Él ama por naturaleza. Él así ama, es lo natural en el amar. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de separarse si en el Espíritu somos indivisibles con Él? Porque el que se une al Señor es uno con Él. El riesgo que corre todo creyente ya no es de separarse de Él, sino de desenfocarse de Él. Es algo que no nos podemos permitir nosotros, un desenfoque. Precisamente para eso es la renovación del entendimiento, para no desenfocarnos de quiénes somos y para qué estamos aquí. Y analizábamos de qué nos apartará del amor de Cristo: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Eso hicimos el análisis la semana pasada, y que definitivamente ninguna de estas circunstancias o situaciones nos debe desenfocar. Más bien es una advertencia ya, Anita, que el que quiera vivir una vida en Cristo, ya le dice Pablo a Nicodemo, piadosamente, ¿verdad? Pablo a Timoteo, perdón, de una manera piadosa, que es la manifestación de Cristo, no es una actitud religiosa, pues va a ser imposible que no sea perseguido. Esto ya lo tenemos que dar por hecho, por sentado, ¿verdad? Va a haber una persecución al que quiere expresar a Cristo. ¿Por qué? Porque va a chocar contra el sistema de la ignorancia, va a chocar contra el sistema de la religión, va a chocar contra el sistema del control, de la manipulación, va a chocar. Y va a chocar con el humanismo, doctor, también, ¿verdad? Con la filosofía. Y las filosofías, y va a chocar con el yo-yo de las personas, y va a chocar con el ego de las personas. Cristo manifestándose nada más es para que Él siempre tenga la preeminencia en todo. Entonces, todo interés humano pues se ve afectado por la manifestación de Cristo, ¿sí? Hablando de interés humano, el interés incorrecto, ¿verdad? En cambio, a través del Espíritu y la gente del Espíritu, pues siempre anhelaremos que Cristo sea manifestado a través nuestro. De hecho, esto es parte de esta revelación del entendimiento, que para nosotros el vivir es Cristo. Y luego Colosenses dice: cuando Cristo vuestra vida se manifiesta. O sea, para el maduro la pérdida del yo es ganancia, ¿sí? La manifestación de Cristo siempre será ganancia. Pero no nos metimos a este versículo del 38, lo dejamos nada más visto porque tiene elementos muy interesantes. Porque aquí, así como estábamos hablando de todo lo que no nos debe distraer en este plataforma terrenal, que puede ser tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, está hablándose generalmente de un plano terrenal. Pero el 38 dice: pues estoy convencido que ni la muerte. Ya pasa a otro plano. Ya no estamos hablando aquí de comer o no comer. Ya no estamos hablando aquí de que nos quiera o no nos quiera la gente. Ni la vida. Ahorita vamos a ver de qué vida está hablando. Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí se va a una plataforma diferente, ya no de lo tangible, de lo intangible, que también eso para Dios no nos debe distraer. Pastor Sergio, nada más quisiera ver, porque pues creo que ya hay bastante gente conectada, ¿verdad? Y vamos a empezar a saludar. Así es, queremos saludar a Israel Rivera, a Marcos Santos, a Norma Soto desde Houston, a Noemí Contreras, a Rosabel Peña, a Michael Giovanni desde Ecuador, a César Ramos, a Nelly Olivas, a Ana Luisa Avilés, a Lidia Montelongo, también Sebastián Vela, Eu Acosta, Lupita debe ser, yo creo, Villegas, Oscar Meléndez y Liliana Gallegos. Son los saludos hasta para el todos momento. ustedes un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Pues estoy convencido que ni la muerte. Bueno, ¿por qué la muerte ya no debe ser un distractor para nosotros? No se puede decir que no sea impactante, ¿eh? Porque nada de lo que estamos hablando aquí estamos diciendo que no genera un impacto. Aún la persecución genera un impacto, aún el hambre genera un impacto. Pero ahora se va Pablo a un nivel de situaciones más fuertes y dice que ni la muerte nos debe distraer. ¿Por qué? Aquí Pablo está entrando a un terreno para la humanidad que ha sido desconocido, discutido tanto tiempo, como que qué pasa después de la muerte, ¿verdad? Yo me imagino que lo que está diciendo Pablo, que ya para el creyente, para el cristiano, y el mismo Cristo lo dijo en Juan 11, pues no existe muerte, porque el que acepta a Cristo en vida, recibe vida, vida eterna. Vida eterna. Muchos que no han sido enseñados en la sana doctrina están esperando la muerte para saber si se van al cielo, pero no se les ha enseñado la realidad que el cielo ha venido a nosotros en cuanto recibimos al Señor, y que ya no hay muerte ni para todo aquel que vive y cree en Él. No hay muerte. Para los que murieron creyendo en Él no hay muerte. Tenemos una vida que empieza a correr, que empieza a manifestarse desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así es, señora Leti, adelante. Yo lo relaciono con el hecho de que somos posesión suya. Dice la palabra de que si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos; ya sea que vivamos o muramos, de Él somos. Esa es una. Y otra, el hecho de que también dice la Escritura que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces como que necesitamos estar identificados cuál es el final de nuestra historia, ¿verdad? Que es glorioso. Claro, porque nosotros pasamos ya de muerte a vida. La segunda muerte no existe para el Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios experimentamos ya una muerte, que fue la muerte en Adán, todos, la muerte espiritual. Pero con la impartición de la vida del Hijo, jamás se experimentará una segunda muerte espiritual, no existe. Se experimenta una muerte física, de que no estamos librados de eso. Eso está, debe estar presupuestado, debe estar inclusive. La óptica de la muerte, decía mucho el apóstol Lucas Márquez, debiera ser otra para los creyentes, para los hijos de Dios. Inclusive la óptica de un hijo de Dios debiera verse como una graduación, no como una inexistencia. Lo que pasa es que estamos muy apegados todavía, ¿verdad?, a este plano terrenal, del cual nos tenemos que hacer responsables. No estamos diciendo que no tengamos que verlo así, la responsabilidad que nos genera estar en esta plataforma, pero nosotros no tenemos un fin aquí, ¿verdad? De hecho, ya no existe este fin, como decía Leti, estamos exentos de la muerte. Y una cosa que nos debe a nosotros generar más responsabilidad es que nuestros actos tienen un efecto eterno. Y fíjese qué interesante, mucha gente ya confunde el aspecto de la gracia también para decir que su irresponsabilidad aquí, como está perdonada, no tenga efectos en la eternidad. Y claro que tiene efectos en la eternidad, porque en la eternidad todos los hijos de Dios pasaremos por el tribunal de Cristo.
Así está muy claro. Ahora es un tribunal no de condenación, es un tribunal de premiación. Te puede decir, es un tribunal para los ya salvados. Sí, son para los que ya somos eternos en Cristo, pero es un tribunal de premiación, es un tribunal de premiación o no premiación. Y aquí, ojo, porque tenemos que entender el nivel de responsabilidad que tenemos en cómo administramos la bendición en la tierra. Ahí créame una cosa, y espero que me lo entienda porque usted ya nos conoce, no manipulamos, pero voy a hablar temas difíciles. Por ejemplo, finanzas. ¿Dios nos confía finanzas? Claro. Sí. ¿Para qué? Para extender el reino. Para extender el reino. ¿Usted cree que en ese tribunal no nos va a ser cuestionada nuestra administración financiera? Claro, porque es para ser mayordomos. Claro que sí. Por eso mucha gente dice, no, ya no siembro, porque como a mí ya no me manipulan, yo ya no pago diezmos, yo ya no pago. Espéreme, si usted tiene esa óptica de que su economía no siembra por temor al castigo, no ha entendido la responsabilidad. Es que en el tribunal de premiación se nos va a, de una u otra manera, evaluar economía, tiempo, talentos, intenciones del corazón, materiales de construcción. Todo eso va a ser evaluado. Para condenación no, pero para premiación o dejar de premiar sí. Esto es bien importante. Por eso hemos insistido, y usted ya nos conoce, todo recurso que nos ha llegado tendremos que ser buenos mayordomos, incluyendo las finanzas. Yo por eso continuamente agradecemos a personas que se alimentan en línea y son responsables financieramente. Jamás presionaremos a nadie, el que no lo quiera hacer, no lo haga. Pero ¿tú crees que Dios no evalúa eso? Claro que lo evalúa. Gente que ama tanto al dinero que no puede sembrar a pesar de que se está alimentando de la palabra. Es como los restauranteros lo pueden entender muy fácilmente, ¿verdad? Tú fuiste restaurantero. Sí. ¿Qué te parecería que llegue la gente, se dé un manjar y te diga ahí nos vemos? No lo es hace. así. No es así. ¿Por qué? Porque comió y reconoce en el plano terrenal, comercialmente tiene que pagar. En el plano espiritual no es una obligatoriedad y que menos debe ser manipulado, pero alguien que ha sido partícipe del alimento espiritual tiene que ser de partícipe a quien lo instruye, dice la Escritura. Pues eso no está, eso ahí está. Eso es por decir en finanzas. Más que la gente se hace loquita, porque como cree que estar en la gracia, cree que es un permiso para ser irresponsable. No debe ser así. En el tiempo. ¿Cuánto efectivamente se le dedicará de tiempo a la parte congregacional, a servir al cuerpo de Cristo? ¿Cuánto cree que lo hacemos a la semana? Alrededor de, si se van a todos los eventos que una congregación da, pueden ser alrededor de 8 horas a la semana. Y se me hace muchísimo, ¿verdad? Se me hace muchísimo. Generalmente pudieran ser 3 horas a la semana. ¿Y por qué? Porque estamos llamados a ministrar el cuerpo de Cristo. Si hablamos de las intenciones, como dice el doctor, también Dios evaluó las intenciones. ¿Para qué estamos recibiendo todo este alimento? ¿Para qué estamos siendo capacitados? ¿Para qué recibimos la bendición? ¿Para un uso egoísta de él? Intención incorrecta. ¿O para qué capacitamos, doctor? ¿Para tener adeptos? Intención incorrecta. ¿Para tener seguidores? Intención incorrecta. ¿Para sacarle el dinero a la gente? Intención incorrecta. Todo eso va a ser evaluado en el plano del eterno, doctor. Sí, en eso de las intenciones del corazón, ahí cuando en 1 Corintios 13 se nos habla del amor, ¿verdad? Pues ahí es tan claro cuando dice, si entrego mi cuerpo para, ¿qué dice? Para ser quemado. Sí, quemado, como mártir. Como mártir, exactamente. Pero no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede hacer eso con una intención completamente errónea, fanatismo y otras cosas. Claro, o simplemente por heroicismo. Heroicismo. Para ser reconocido. Por ejemplo, en el aspecto finanzas, yo le soy franco. A mí me gusta dar siempre. Desde los 12 años yo he sido dador. ¿A usted no le haría pena, doctor, que estando ahí le diga el Señor, y de tus finanzas nunca me participas? ¿No le haría vergüenza? A mí en lo personal me haría mucha vergüenza, Anita, que Dios me haya dado tanto y que yo le diga de mis finanzas, no te metas en ellas. A mí me daría una vergüenza enorme
porque las finanzas es una parte de la bendición además. Si nos dio al Hijo, se imagina. Me daría mucha vergüenza que me dijera, no tuviste compromiso con lo que te asigné. Entonces, el plano de la muerte, veámoslo claramente, no hay para el Hijo de Dios, pero sí hay una repercusión en lo eterno de nuestras tomas de decisiones. Y creo que a veces, por no ser malinterpretado, por no ser considerado que uno está presionando, a veces se deja de tocar ese tema de lo que en la eternidad representan nuestras acciones, y debemos tener cuidado. Yo exhorto a todos los edificadores que no dejemos de tocar este tema, porque, pues, señora Leti, imagínese, lo eterno es para eso, para lo eterno. Aquí cuando no se enseña bien la gracia, sucede eso. Claro, doctor, hay una repercusión en la eternidad de lo que hacemos nosotros. Por eso dice, no atesoren en la tierra, atesoren en ese plano donde no hay corrupción, donde no hay el orín, donde la polilla no corrompe. Pero eso no solamente es finanzas, son prácticamente todo aquello que se nos dio para administrar. Entonces, en el tribunal de Cristo va a haber pérdida de premiación también. Claro que sí. Pastor Sergio. Se me hizo interesante porque ahorita, mientras mencionaba esto, apóstol, y obviamente sabemos que es un ámbito integral, pero cuando hacía referencia a la cuestión de las finanzas, parece que la gente se ha metido, por decirlo así, en un debate y en una situación de en cuanto al dinero que uno le da a Dios, de qué manera se le puede dar, que si dándoselo a los pobres, que la Escritura dice que cuando le das a los pobres es como si le prestaras a Dios, que yo puedo entender por eso que Dios se encargará de devolverte lo que has prestado. Y hay muchas interpretaciones en cuanto a la gente. Hay gente que llega a decir, no, es que yo no doy en la congregación, pero yo ayudo a la gente, yo esto, yo el otro. Y ellos están haciendo no una cuestión en cuanto a los protocolos del reino, sino en cuanto a cómo ellos quieren y cómo ellos deciden utilizar los recursos. Y se me venía a la mente, porque ahora es muy común que la gente que escucha sobre el nuevo pacto, que habla sobre el Nuevo Testamento, sobre la obra después de Cristo, pues utiliza el versículo de que cada quien dé como Dios propuso en su corazón, y de alguna manera lo interpretan como un permiso para no dar a lo mejor diezmos, que ahí también es otra cosa en la que no nos vamos a meter ahorita. Pero también la gente lo llega a interpretar como que esos recursos los pueden utilizar en la manera que ellos decidan hacerlo. Y si nos vamos a ese pasaje, apóstol, que es en 2 de Corintios, pues es muy interesante, porque ahorita nos lo acaba de decir, que Dios nos da una responsabilidad de cómo manejar los recursos que de por sí le pertenecen a Él, y nosotros somos quienes somos los encargados de administrarlos. Y voy a leer unos 2 o 3 versículos de esa parte para ver la importancia de esto. Dice, por tanto, tuve por necesario, es Pablo hablando, ¿verdad?, a los corintios, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y luego ya viene el versículo famoso, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre a todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí este recurso del que estaba hablando Pablo era un recurso que se estaba usando para la extensión del reino. Era un recurso que a él le llegaba como una persona que estaba de alguna manera, era el principal precursor del avance del reino y del avance de la revelación del nuevo pacto en ese tiempo. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque a veces las personas no llegan a entender el hecho de que cuando se siembra en una congregación, y sobre todo en una congregación que tiene el propósito y que ha entendido su importancia en cuanto a la extensión del reino y el propagar la verdad presente,
pues claro que la congregación debe recibir los recursos para poder llevar a cabo esta tarea. Nada más haciendo una aclaración aquí que es muy importante. Esta ofrenda era una ayuda humanitaria. Aquí realmente no está hablando tanto para un ministro o para un ministerio. Había una gran crisis en Jerusalén. Esta era una ofrenda de amor para los hermanos en Jerusalén. Pero el principio sigue siendo el mismo. Esos hermanos en Jerusalén habían caído, fíjese qué interesante, en una crisis financiera, y le pido que nos dé sus opiniones. ¿Quiénes enseñaban en Jerusalén? Los apóstoles de Jesús, los El primeros. Cordero. ¿Cuándo pidió Pablo ofrendas de apoyo para las congregaciones que él enseñaba? No, nunca. Nunca. Recibía apoyos para su ministerio, No. pero no pedía para ellos. No, claro, por eso es bien importante hacer esta aclaración, ¿verdad? Que eran autosuficientes. Ahí Claro. ahí le va. Fíjese qué interesante. Todos los lugares donde enseñaba Pablo finanzas bajo la óptica de el reino, el propósito, la gratitud, la generosidad, la responsabilidad, no cayeron en crisis. Ujú. Pero cuando no hay una revelación de esto, la enseñanza de Pedro era otra. Sí, todavía era judaizante hasta cierto punto, todavía no tenía una revelación amplia de esto. Entonces, qué diferente es ver las finanzas desde el punto de vista de la necesidad Ujú. a de la responsabilidad. Claro. Es totalmente distinto. Por eso no ve nunca a Pablo pidiendo ofrendas para las congregaciones que él enseñaba. Ujú. Llegaban a una suficiencia. Pablo sí recibía, porque otra gente dice, no es que Pablo nunca recibió. ¿Cómo no? Él dice, he recibido y hasta me ha sobrado. Ujú. Ese es otro error. Claro. Hasta me ha sobrado, tengo hasta de más. Me han dado hasta de más. Y la otra óptica sería, Pablo dice que para él tener un trabajo de estar produciendo tiendas era su orgullo personal. Era su trabajo personal. Sí, pero le producía un orgullo personal. En otras palabras dice, eso es porque yo quiero. ¿Se imagina que Pablo no hubiera tenido que estar teniendo 8 horas diarias de hacer tiendas, que se las hubiera dedicado a la edificación? Otra vez. O sea, qué vergüenza que Pablo tendría que estar con esas cantidades de trabajo cuando había gente que podía financieramente decirle, dedícate al otro. Claro. Es que son muchas ópticas, me explico. El problema es que como ha habido tanto abuso en las finanzas de la gente le tiene pánico a este tema. Pero no nos confundamos. Cada finanza que nos ha sido dada, Dios tiene una expectativa de qué hacemos con ella. Por eso para mí sí es muy triste que mucha gente en este mal entendimiento de la gracia diga, yo ya no siembro, yo ya no doy. No, pues allá ellos, porque el que siembra escasamente, Escasamente sí, segará. una persona realmente entendida, ¿qué hace? Sus finanzas las tiene comprometidas para el reino. Y no es de lo que sobra, no es de lo que sobra. Hay un principio de que Dios también en las finanzas tendrá que ser el primero. ¿Y por qué estamos hablando todo esto? Porque otra vez, nosotros no podemos tener este temor a la muerte, porque para el creyente, para el Hijo de Dios, la muerte no existe. De lo que no nos deberíamos de distraer es de los galardones que hay en lo eterno, que sí están ligados a la administración de nuestros recursos en la tierra. La parábola de los... Por supuesto, doctor. Es que somos administradores. Que otra cosa es muy importante, lo que le decía, una enseñanza correcta del reino en las finanzas va a traer progreso financiero. Una enseñanza religiosa, retraso. ¿Sí? Y aquí vemos cómo en el modelo otra vez de las congregaciones de Pablo no había escasez, la gente progresaba. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una revelación también correcta de las finanzas. Pastor Sergio, no sé si haya más anuncios, porque Sí. pues, digo anuncios, no, saludos. ¿verdad? Sí, Hay vamos muchos. a saludar
a Marcela Miguel, a Magdalena Cacique, a Álvaro Matus, Grisel Maldonado, Cristina Zavala, Ruth Dari, Lupita Pey, Damaris Alejandra, a Sara Rivera, a Natán Zavala, a César Zavala, Carmelita Heredia, Isaac Emerson, Tania Mariscal, Liliana de Barragán, Jesús Rojas, Eulena Jiménez, Ernesto Gómez, Luz Dari Suárez, Jaime Cabrales, Araceli Hernández, déjenme ver, se me mueve aquí poquito, Araceli Hernández, Rosario Ledesma, Hernán Bravo, Donaldo Méndez, Gerardo Figueroa, Ever Lozano, José Israel Gandarilla, Alicia Rosete y Dalia Flores, ministro de la Palabra, Sandra Marega desde Angélica, a Cris Ortiz, a Enrique Huerta, a Orlando Silva. Y bueno, también hay un comentario de Liliana Gallegos, dice lo siguiente: es que cuando nos es revelado esta área de las finanzas o recursos dentro del propósito eterno y esa mayordomía en nosotros, damos con entendimiento y disfrutamos hacerlo. Así debiera ser. Así de sencillo. Si una persona se le ha revelado esto, se le convierte en un dador alegre. Pero ojo que es muy importante lo que dice Sergio. No se trata de decir, bueno, pues yo voy y le ayudo a Chonita de la esquina. No, ayude a Chonita de la esquina, pero no deje de sembrar en aquellos lugares donde tienen la visión de estar impulsando el avance del reino, ¿verdad? Así es. Es que volvemos, y quiero que lo entienda, no solamente finanzas, es tiempo, es compromiso, son intenciones que sí van a ser evaluadas en el plano de lo eterno. Servicio. Por eso es que la santificación del alma es muy importante, pero temor a la muerte como tal no debe haber. Señora Rosy. Apóstol, ¿pudiera decirse que está dentro de la iglesia el amor al dinero? Es que el amor al dinero, mija, es bien importante esto que usted comenta. ¿Por qué? Porque normalmente, por tanto abuso que ha habido, se ve desde la óptica de amor del dinero del líder. Por tanto abuso, porque sí ha habido mucho abuso, ha habido engaño, ha habido manipulación, ha habido inclusive gente que no da, hasta los condenan. Esa es la parte negativa. Pero muchas veces no se ve el amor al dinero del miembro de la congregación. Esa es la otra óptica, hay que verlo. Imagínense qué tanto amor al dinero puede tener un miembro que sí puede pagar unas mensualidades de cable, sí puede pagar mensualidades o ir a una obra de teatro y pagar una cantidad fuerte a un concierto y no invertir en el conocimiento de Cristo, que le duela el codo invertir en eso. ¿Se imagina cuánto amor al dinero hay? Porque la gente no puede dar para el avance del reino. ¿Cuánto amará el dinero? Lo que pasa es que como solamente se ha visto desde la plataforma del abusador, cuánta gente se finge demencia de que hay necesidades en sus congregaciones también, congregaciones de reino. Ahora mucha gente dice, es que no, yo voy a juzgar cómo lo gasta o no lo gasta un líder. Ese juicio vendrá de Dios. ¿Sí me explico? Claro. Porque usted no sabe si el líder o no el líder, el pastor o no pastor, también progresa por diferentes cosas. ¿Sí? Por ejemplo, mucha gente no valora el trabajo que se hace porque consideran que ser pastor o ministro es nada más preparar un mensaje 15 minutos antes del domingo. No. La responsabilidad de edificar, administrar, planear, aconsejar, es un trabajo que la gente no lo ve como trabajo, cree que es como un hobby. ¿Sí me explico? El trabajo emocional sí, y mental. Desgaste emocional, desgaste mental, desgaste físico. Todas esas cosas la gente no lo ve como si fuera un trabajo. Es como si fuera, pues esa es tu obligación. Espéreme. No. Es una obligación, claro, y Dios lo sostiene, pero utiliza a las personas para sostener las obras. Entonces, nosotros no le estamos pidiendo nada, que quede muy claro, que quede clarísimo. Pero ¿cuántos pastores que son íntegros, trabajadores, no tienen apoyo de las personas que están en sus congregaciones, Anita? Nosotros no podemos decir eso porque estamos en una congregación que tiene entendimiento y le damos gracias a Dios y tenemos mucho trabajo. Pero ¿cuánto pastor habrá que está realmente haciendo un esfuerzo sobrehumano
por ayudar a que la gente renueve su entendimiento, porque conozcan a Cristo, y la gente no apoya financieramente. Ese amor al dinero está presente, Rosy. Entonces hay que erradicarlo. Es algo que tiene que erradicarse, el amor al dinero, porque la gente que no administra sus finanzas por decirle o echarle culpas a los demás, ¿usted cree que Dios le va a preguntar eso cuando sea la evaluación? No, le va a preguntar, no, ¿tú qué hiciste con tus finanzas? No te estoy preguntando qué hicieron otros, ¿tú qué hiciste con tus finanzas, verdad? Pastor Sergio. Sí, obviamente es un tema controversial y tiene muchos aspectos, y obviamente está muy influido también por el aspecto cultural. Como decía ahorita, apóstol, dentro de la cultura latina hay una mala imagen sobre los liderazgos, porque ha habido pues mucha corrupción, muchos asuntos de este tipo, y de manera hasta inconsciente hay hasta cierto punto un elemento donde las personas, a alguien que está en una posición de liderazgo, hay un rechazo de una o de otra manera y un prejuicio ante muchas situaciones. Pero yo algo que en ocasiones al platicar con algunas personas hemos llegado a comentar es de que es muy común que la gente que está en las congregaciones sí quieren creer y creen que Dios les quiere ir llevando en aumento, que pueden ir prosperando, que Dios los puede ir llevando en un crecimiento en sus negocios, aún en sus propios trabajos, ir teniendo promociones, y obviamente todo esto trae un beneficio económico a ellos y a sus familias, y a veces no puede ver las personas que, por ejemplo, dentro de una congregación que está siendo exitosa, que está creciendo, pues que también el pastor pueda tener la posibilidad de ir creciendo de alguna manera económicamente por el trabajo que se realiza. Sería como pensar que Dios quiere prosperar a todo el mundo, pero a los pastores no, que a los pastores no se les debe de prosperar. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver el trabajo de los pastores únicamente como un servicio y no como una situación de que realmente para muchos sí es un trabajo de tiempo completo. Habrá algunos otros que no, que tengan trabajos compartidos, pero hay muchas ocasiones en que sí lo es de tiempo completo. Pastores que hacemos negocios aparte, ¿verdad? Que es muy válido que hagamos otros negocios, no con la congregación, que quede muy claro, ni menos con el dinero de la congregación, pero como seres que quieren progresar y que aplican los diseños de Dios en el área de los negocios también. Entonces, cuidado con eso, porque yo sí creo, otra vez, no puede tener un hijo de Dios temor de la muerte, no debe tener. Si ya pasamos a la eternidad, nosotros ya pasamos a la eternidad, pero que Dios en ese plano eterno sí nos va a evaluar, eso no queda no debe haber ni duda alguna. Y ahorita vamos a hablar del aspecto de las intenciones. Sí. Hay algunos otros saludos y algunos comentarios y preguntas. Queremos saludar a Susanísima, a Aminabel, a Luis Yailton. Saludamos también a Abner Sánchez, a Hugo Alcocer, a Lupita Martínez, dice excelente como siempre, a Flor Reina. Saludamos también a Lupita Martínez. Voy a empezar ahí con algunos de los comentarios, voy a tratar de dejar la pregunta al final para poder dar respuesta. Dice Susanísima, además de sembrar donde nos alimentamos, también podemos apoyar a otras actividades para la expansión del reino, como por ejemplo a misioneros dentro del monto que hemos propuesto en nuestro corazón sembrar, que no necesariamente es el 10%. Así es. ¿Es correcto a manera de pregunta? Claro que y dice, sí. Gracias familia, bendecidos. Es que la generosidad no está limitada a una sola cosa. Por ejemplo, si yo me quiero poner como ejemplo en el sentido, si le sirve mi experiencia, nunca la impondré. Yo creo en el principio del diezmo, no levítico, pero en el principio. Entonces yo sí hago eso, yo sí doy una siembra, como mínimo el 10%, como mínimo. Aparte, creo en la ofrenda, que son semillas también. En nuestra congregación, lo hemos dicho abiertamente, tenemos un área que se llama columnas financieras, que aportamos para congresos, compras de activos, y también lo hago. Y no nada más eso, trato de ser generoso con mis hermanos en Cristo, de
Cuando puedo regalar algo, lo regalo. Cuando puedo sembrar. Es que en la generosidad no hay un límite, no hay una regla, ¿sí me explico? Entonces esto que está diciendo, por supuesto, se puede pasársela dando de. ¿Por qué? Porque también hay una ley que le va a retribuir. Si usted siembra, cosecha, ¿verdad? Claro. Lo que yo daría de consejo, si no me lo permite, y esto no nada más es en el dinero, ¿verdad? Aunque en las finanzas es muy importante. Yo en mi caso no sembraría en sistemas de control. Fíjese bien, ¿eh? No sembraría donde se manipula. No sembraría donde a la gente no se le enseña a Cristo. Yo en lo personal no lo haría, pero esto es una situación muy personal. ¿Sí me explico? Pero en los lugares donde abiertamente se está trabajando para que Cristo sea formado en la gente, para renovar el entendimiento, para tener proyectos de reino, desde mi punto de vista, son tierras muy fértiles. Sí. Sí, hay otros comentarios. Dice Oli Muro de León, dice: saludos apóstoles desde San Diego, fue un gusto conocerle y recibir la enseñanza acá en Visión Reino. Gracias. Eliana, bueno, esta es una pregunta, la voy a dejar también al final. Francisco Reyes dice: el dinero debe ser siervo, no señor sobre nuestras vidas. Excelente, así debe ser. Saludos a Francisco Reyes, a Jaime Zavala, a Saúl Daniel, a Yusef Amigón, a Ernesto González, a Marta Martínez. Y bueno, hay dos asuntos. Uno dice que si se puede tocar el problema del COVID-19, que es el coronavirus. Creo que no es el tema, no podríamos tocarlo. Y la otra pregunta es, pregunta Eliana Carreras, que si en los tiempos de Pablo tenían los bienes en común. Ya ve que en el tiempo de la iglesia primitiva se menciona algo sobre eso. No, en ese tiempo fue un tiempo pasajero. No dudo que haya sido alguna estrategia dada por el Espíritu en ese momento, pero no, el estar en Cristo no es una comuna. No hay ningún sustento para eso. En ese momento puede haber sido una instrucción muy específica del Espíritu por alguna razón, pero no realmente. Todos vamos a ser evaluados desde la administración individual de los recursos. Así es. Entonces, por eso esta pregunta y esta aclaración que hace Francisco, el dinero debe ser siervo, no señor. Es algo que todos debemos evaluar. Si usted, por un mal entendimiento de gracia, de reino, de justicia, ha dejado de dar para la obra, yo lo exhorto que no lo haga. Fíjese bien, yo lo exhorto. No sea que esté amando ya más al dinero que al Señor, ¿verdad? Sí. Y también hay algo que llega a suceder también, apóstol. Hay personas que llegan a creer o pensar que las demás personas están obligados a ayudarles cuando están en situaciones de dificultades o cuando están de alguna manera, o cuando su posición económica no es tan correcta. No significa que obviamente no pueda haber generosidad de parte de las personas, claro, pero sí se tiene que dar un entendimiento que nadie está obligado a hacerlo y que porque hay gente que se enoja porque la gente no le ayuda y esto es algo que no es así, y muchas veces eso lo que alimenta es una mentalidad de pobreza y una mentalidad donde las personas no quieren hacer un esfuerzo e incluso de alguna manera tener la iniciativa y utilizar la misma creatividad que Dios nos ha dado para producir. Entonces es sumamente importante que la gente no caiga en esos errores, porque mientras esas personas sigan pensando de esa manera y sigan esperando así, no van a salir de la situación en la que están. Y llegan a una justificación, ¿verdad? Que me arreglen todas mis problemáticas. Volvemos a este punto, sin desviarnos del tema. Todo eso va a ser evaluado en la eternidad, Anita. Es que, por eso le digo, mucha gente se confunde. Mire, mucha gente confunde este término. Vamos a balancear el mensaje. Es que el mensaje no debe ser balanceado. Esa es una idea humanista, ¿eh? Porque ¿con qué pudiera balancear la gracia? La gente dice, pues balanceémosla con poquito legalismo. No se puede. No se puede. O es legalismo o es gracia. No se puede balancear. Lo que se tiene que hablar es la verdad completa. Por eso cuando hablamos de reino, que le anticipamos esta buena noticia, el próximo martes arrancamos ya el discipulado y la temática va a ser específicamente el reino, ¿sí?
nos vamos a dar cuenta que las personas que tienen mentalidad de reino no confunden la gracia. Por eso es que se tiene que entender toda la plenitud de la palabra. Porque gracia nos da lo que no merecemos, ¿sí? También se nos imparte algo que no podíamos producir. Pero reino, ¿qué cree que nos genera, Anita? Un alto sentido de responsabilidad. Porque ya con la mentalidad de reino, el Señor dice, sí, nada más acuérdate algo, te dice partícipe del propósito eterno. Para que reines y gobiernes primeramente, ¿sobre qué cree? ¿Sobre qué debe gobernar y reinar primeramente un creyente? Sobre nuestra propia vida. Claro, sus decisiones, su mente, sus recursos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que no estemos pensando que en esta dimensión donde ya partimos de la terrenal, que para nosotros la muerte no existe, no vaya a venir una evaluación de nuestro desempeño. Claro que va a venir. Y ahí es donde se habla, por eso mucha gente confunde, doctor, el lloro y crujir de dientes. Creen que es la pérdida de salvación. No, para un hijo de Dios el lloro y el crujir de dientes no es que Dios tú dejas de ser hijo de Dios, no. ¿Por qué dice que a los creyentes les enjugará toda lágrima? Porque va a haber un dolor en la pérdida de la premiación también. ¿Sí me explico? O sea, cuando nosotros veamos de que nosotros no alcanzamos aquello también, que se nos dio todo para alcanzar, va a haber un llanto. Y el Señor también enjugará la lágrima. ¿Por qué? Porque otra vez en lo eterno la gracia continúa, pero no nos saca del ámbito de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Por eso habrá cosas que son pérdida. Imagínese, cuando se evalúen las intenciones del corazón, ¿usted cree que vamos a salir limpios de todas? No. Hombre, ¿habremos tenido alguna intención egoísta alguna vez? Claro. Claro, Anita, porque el tribunal de Cristo es muy importante. Cuando dice que se evaluaría todo lo malo, no está hablando de que se nos va por hacer una proyección de los pecados, no está hablando de eso. Eso ya fueron juzgados. No, eso ya quedaron olvidados inclusive. Lo que se va a evaluar ahí es los materiales con los que se construyó la vida de un hijo de Dios. Lo bueno y lo malo no está hablando de obras buenas y malas, está hablando de la calidad del material con la que se construyó. Así es. Por eso ahí usted tiene que tener, o sea, ya tener, ¿cómo te diré? Perder ese temor de que vamos a ser humillados, porque hiciste esto en lo oculto y te lo voy a poner delante de toda la gente. No, eso no es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo lo que va a hacer es que se nos va a evaluar con qué intención, con qué material se edificó la vida de uno. Por eso dice que cuando fue edificado sobre heno, madera y hojarasca, se consume. No va a resistir la prueba del fuego. No la resiste. Y la otra construcción que es sobre oro, piedras preciosas, esa sí va a resistir. Así es. ¿Por qué? Porque son elementos divinos, espirituales que tienen que ver con la naturaleza del Hijo. Lo otro, heno, madera y hojarasca, es terrenal completamente, es humanista, es capacidades humanas. Esas, ¿sabe qué le van a pasar? Se van a consumir, se van a quemar. Por eso otra vez, no distorsionemos el mensaje de la gracia, creyendo que no somos responsables de lo que se nos da. Pastor Sergio, parece que hay más comentarios y saludos, ¿verdad? Sí, hay otros comentarios. Dice Susanísima: muchas gracias, familia, por la respuesta, confirmación a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Abrazos gordos a todos desde Chile. Marcela Miguel Cáceres dice: creo que hay que saber y ver bien dónde sembrar. Claro. Nunca más donde me manipulan. No, ya no. Eliana Carreras dice: yo había dejado de diezmar, apóstol. ¿No la juzgamos? Marcos Santos dice: pregunta, ¿qué pasa si alguien te está pidiendo dinero para su uso personal? ¿Qué hacemos en este caso si te insiste en que le des continuamente y sabes que no es para el avance del reino? Pues es un análisis muy personal, Marcos, que uno tiene que hacer, ¿verdad? Pero no, si no es ni para el reino ni nada, no es una siembra productiva para el reino. No significa que uno no deba tener compasión de algunos casos, pero también, si está basado en la manipulación y si está basado para mantener a la gente, como decía el pastor Sergio, en una improductividad, en que
ya casi le genera una obligatoriedad de ayúdame, dame. Yo no le recomiendo que lo haga, pero no es mandatorio, es una recomendación. Acuérdense una cosa, nosotros podemos estar fomentando la pobreza cuando a la gente no le exhortamos a trabajar ni a ser productiva. Claro. Entonces, pero ahí sí tiene que hacer un análisis muy personal de él, ¿verdad? Sí. Hay otros 2 comentarios, dice Gerardo Figueroa: quien sabe lo que siembra, cómo siembra y dónde siembra, sabe y no teme lo que cosechará. Claro. Saludos. Y otra vez, no detiene su mano de sembrar. O sea, es un análisis el que se debe hacer. ¿Usted cree que un agricultor va a andar poniendo la semilla en cualquier lado? No, tiene que No. ponerlo en un buen suelo. Claro, un agricultor hace un análisis de dónde siembra. Así es. Y Sí. por último, bueno, dice Eliana Carreras: esta enseñanza me toca, dice. Nunca manipularemos, Eliana. Acuérdese que siempre creeremos que Dios es el que nos habla, pero sí, nosotros, este tema de las finanzas también va a ser evaluado por Dios en la eternidad. Yo no tengo la menor duda, doctor, ¿eh? ¿Por qué? Porque mucha gente ha llegado, a lo que dijo Rosy, a amar al dinero y se hacen locos en participar en el avance del reino por medio de las finanzas. Ahora, yo conozco a los que estamos aquí, todos somos dadores, y no podremos dar testimonio que hemos recibido más de lo que hemos dado. Claro que sí. Así es. No lo hemos vivido, Leti. Así es. No lo ha vivido, Anita. Es glorioso sembrar para las cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, no sé si hay otro comentario. Ahorita por lo pronto son todos. Bueno, entonces se van a evaluar las intenciones. Esto sí quiero que le llegue al pastorado o al liderazgo a nivel de todos los que nos reciben. Se van a evaluar los materiales de edificación. Esto es de suma importancia, porque los materiales porque todos los que estamos llamados a enseñar, Leti, usted es maestra, usted enseña a las mujeres, ¿verdad? Cuando hay un ministerio como cantar, es la palabra cantada, Anita. Usted enseña con niños, el doctor enseña, el pastor Sergio enseña, yo enseño. Cuidado con esto, pero estoy hablando de juicio, ¿eh? Uh-huh. Va a ser evaluado el material con el que edificamos. Claro. ¿Cuál es el material aprobado para edificar a la iglesia? ¿Sí? La palabra, pero que Es Cristo. pertenece a la verdad presente, que es Cristo mismo, que está bajo la constitución del reino, que es el nuevo pacto. Es que nosotros tenemos que entender que Cristo, fíjese todo lo que es Cristo. Cristo es semilla, Cristo es alimento y Cristo es fruto. Si lo ponemos en el ámbito de la edificación, Cristo es fundamento, Cristo es material de construcción también. ¿Sí? Por eso yo edificaré a mi iglesia. Entonces, si el material de edificación es lo divino, cuidado cuando edifiquemos sobre lo humano. Será desaprobada esa edificación, Leti. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros creemos de que hay que hablar de temas como liderazgo, progreso, orden. Sí, pero todo eso desde Cristo. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Desde Cristo. Con Cristo como tema central y como resultado final la manifestación de Cristo. Por eso cuando se dice que se edificaba sobre heno, madera y hojarasca, son materiales no autorizados. Y ojo con esto, Anita, fíjese bien. ¿Será entonces de que hay palabras de la palabra de Dios que ya no edifican al cuerpo? Uh-huh. Sí hay, que eran sombras, tipos y figuras, que también eran temporales dentro de un pacto, ¿sí? Enseñanzas que no son para la nueva criatura. Es que esto es tan importante entenderlo, señora Leti. La edificación de piedras vivas que ya somos implica que seamos edificados con los códigos de la nueva creación, no de la antigua creación. Uh-huh. Entonces, hay palabras dentro de la palabra, llámele la Biblia, perdón, sí,
Hay palabras dentro de la Biblia que solamente estaban explicando lo que iba a ocurrir cuando viniera Cristo. Tipología, exactamente, pero que no son alimento para el espíritu, sino estaban anunciándose para cuando llegáramos a ser nuevas criaturas. Y la nueva criatura, por eso no se puede alimentar de sombras. La nueva criatura tiene que alimentarse de sustancia. ¿Sí se está entendiendo esto? Sí. Por eso también en lo eterno también se nos va a pedir cuentas de lo que enseñamos. Claro. Yo sé que nos quedamos seriecitos, ¿verdad? Pero ahí, precisamente por eso es que la tarea de la edificación no es para indoctos. Ahora, todos tenemos un grado de todavía de ignorancia, claro que sí. No así el hablar del amor de Dios. El amor de Dios lo puede hablar un recién nacidito en Cristo. Hablar de su testimonio, de su experiencia con Cristo. Pero ya cuando estamos hablando de edificar, hay planos de edificación. ¿Cuál es este plano de edificación? Tiene que haber un orden derivado del plano, entendiéndose que se está edificando. Empezando por el fundamento. Claro, doctor. De los apóstoles, que es Cristo. Por eso acuérdate que lo que dice, la piedra que edificaron, la piedra que desecharon, ¿en qué se convirtió después esa piedra? La Cabeza del ángulo. Pero también en una piedra que les está pegando y destruyendo, ¿sí? En una piedra de tropiezo también. Esta se convierte en la cabeza, la piedra del ángulo. Porque ¿a qué se le llamaba la piedra del ángulo? Piedra principal de una edificación. A partir de esa piedra, todo se iba. Ahí se iba ensamblando todo. Mucha gente cree que es el cimiento. No, no era el cimiento. Era una. La piedra angular es una piedra que inclusive tenía una forma generalmente como trapecio. Y generalmente eran en la esquina, ¿no? Sí, o a veces también arriba. Y desde ahí, por ejemplo, un arco tenía una piedra angular y desde ahí se partía para construir todo. Entonces, esta piedra que desecharon los edificadores fue lo que Israel no entendió. Ya no es la ley de Moisés, no es la sombra, es Cristo. Este es el orden de la edificación. Por eso otra vez, a la muerte, ¿cuál miedo, Anita? Ninguno, pero sí a un alto nivel de responsabilidad en lo que estamos haciendo en esta tierra. Por eso, la muerte no nos puede separar de Él, no puede. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros sí pasamos por la experiencia de perder seres amados? Es doloroso, sí. Dolorosísimo, dolorosísimo. A nadie lo deseamos, pero alguien con entendimiento le genera la dimensión correcta a esa pérdida y no se detiene en aquello para lo cual fue llamado, no se detiene. Podrá ser un paréntesis, estar buscando la sanidad de eso, pero tener la certeza de que si una persona que parte de esta plataforma está en Cristo, no puede morir. O sea, no está muerto para acabar pronto. Claro. Está vivo en otra dimensión, ¿verdad? Pastor Sergio, parece que hay más saludos y preguntas, ¿verdad? Sí, saludos. Queremos saludar al pastor Pedro González, a Jorge Torres, a María Torres, a Marly Rivero. Rubens Portacho dice, así mismo es. Esas palabras estaban dentro de un pacto, ya sea el de Abraham o el de Moisés. Saludos a Adriana González Rubiano también desde Denver, Colorado. Acá los estamos esperando para la capacitación de pastores en abril. Si no me equivoco, es el 24 de abril, pastor Sergio. Ahorita le pido a Claudia que nos confirme la fecha de la capacitación. Sí, la Red de Agua Viva capacita a sus pastores cada año. Es para pastores y líderes de la Red de Agua Viva. Los vamos a estar recibiendo en el mes de abril. Si alguien no pertenece a la Red de Agua Viva, pero tuviera interés de esta capacitación, este año decidimos abrirlo para más pastores y líderes. Nada más háganos saber, porque tenemos que ver logísticas, pero estamos hablando alrededor del 22 del 23 al 25 de abril. 23 al 25 de abril en la ciudad de Chihuahua.
Ahí hay vuelos directos desde la capital, desde Houston, desde Dallas. Es un aeropuerto internacional. Si tiene intención, nada más avísenos porque tendremos que ver logísticas, pero son muy bienvenidos. Precisamente estamos edificando, el tema de este año de la edificación son los proyectos del reino. Va a estar muy interesante. Creo que no vamos a alcanzar a terminar el capítulo. Pues no terminamos. La señora Anita no nos dejó. Teníamos la intención de terminar, pero Anita estuvo. Bueno, vamos a los últimos comentarios. Hay ¿verdad? otro comentario, Amin Abel, desde República Dominicana, dice: el enfoque que dan a este tema de las finanzas es libertador. Es uno de los principales focos de manipulación que usa la religión. Muchos ministros son expuestos a la verdad presente y por no poner en riesgo el ingreso que reciben, edifican y motivan con mezclas de pactos. Estamos muy agradecidos del Padre por el aporte que hacen a la edificación de la Eclesía en las naciones. Gracias, querido Amin. Y siempre nosotros, créame una cosa, lo sé porque los conozco. Siempre estamos reevaluando continuamente las intenciones de nuestro corazón. Yo es algo que tengo continuo de trabajo con mi esposa. Así es. Ella me ayuda idónea, continuamente estamos hablando que nunca se distorsione la intención del corazón. Acuérdese algo, a Dios es imposible engañarlo. Sí. No hay manera de engañar a Dios, hombre. Sí, adelante. Hay otros saludos más. Pedro González nos dice que aquí estará en la capacitación. Y usted va a capacitar un tema muy importante. George Duarte dice: saludos y bendiciones, hermanos, desde Houston. Y Flor Reina dice: saludos, familia. Igualmente, Florecita, pues se nos fue el tiempo y nomás llegamos a la muerte. Faltó la vida, los ángeles, los demonios, todavía faltan un chorro de temas. Y bueno, sé que yo creo que muchos de aquí lo hacemos. Estuve investigando un poquito en algunos comentarios, apóstol, sobre este tema de los ángeles, de los demonios. Hay cosas muy interesantes, no se pierdan las próximas clases. Sí, no se la pierda la del próximo miércoles, porque mucha gente se distrae con eso. Así es. Eso es un distractor. Así es. Por eso le digo, nosotros ya no podemos ser separados de la vida de Cristo, es imposible. Inclusive nada más le damos un adelanto, fíjese, dice, ni la muerte ni la vida, y la palabra vida ahí es Zoe. Bueno, pero eso fue un adelantito más lo que estudió el pastor Sergio. Por lo pronto les enviamos un abrazo gordo. Se nos fue el tiempo volando y la señora Anita tuvo la culpa que no avanzáramos.